Entonces, ya para este punto, creo que una de las palabras más difíciles aquí terrenalmente es cuando se nos dicen ya no hay cura. Sí. Ya es, oh, you're too late, viniste muy Ujú. tarde. Si hubieras venido hace no sé cuántos meses, te hubiéramos podido hacer una operación. Si hubieras venido hace cuántos meses, y empezó la angustia en mi casa, fue algo bien angustiante porque éramos una familia de 4. Somos 2, mi hermano y yo, mi mamá, mi papá, mi abuelita, que es parte, obviamente, de la familia, mamá de mi papá. Sí. Pero de ahí fue todo dificultad, de ahí se llenó nuestra casa de una tristeza, aquello duro, difícil. Yo tenía que siempre ir a la universidad, ya sentía que no me concentraba, algo totalmente duro. Te cambia la vida de golpe. Sí, mi papá Sí. tenía 43 años. Cualquier Guau, persona bien dijera, pero joven. si estaba viejito o algo así. No, mi papá tenía 43 años. Mi papá era el motor de la casa, trabajador, saludable, nunca le daba ni una gripe. Incluso cuando a mi papá le revisaban la sangre, él salía perfectamente de la sangre, aún con el cáncer. A mi papá le dio Mm. el cáncer en lo que es afuera del estómago, según que empezó en la appendix. Y eso empezó como a alborotar lo que es el cáncer alrededor de todo afuera del estómago, contaminando todos sus órganos. Mm. Los doctores decían, haz de cuentas como cuando tú pones ropa en una lavadora. O sea, la ropa son los órganos y el agua, ese es el líquido cancerígeno. Cancerígeno. Entonces, todos sus órganos andaban flotando en un líquido lleno de cáncer. Mm. Entonces empezó a tener tumores en todos sus órganos por dentro, a contaminarlos. Su estómago empezó a crecer, a crecer, a crecer, al punto que decía mi papá, si esto me continúa creciendo, siento que me va a explotar, decía mi papá. Mm. Todo él flaquito, flaquito, y solamente el estómago grande. Fue algo horrendo para nosotros, terrible, de mucha angustia. No hallábamos, como dicen en el refrán, no hallábamos qué pita jalar, ¿verdad? Y vimos, hacíamos esto, hacíamos lo otro. El tipo de cáncer que mi papá le dio fue un cáncer muy raro, no era muy común. Atípico. En todo Houston solamente habían 2 doctores Wow. que podían operar ese tipo de cáncer de mi papá. 2 doctores. Y mi papá fue al doctor y le dijo el doctor después que él mismo le hizo una cita para revisarlo. Por dentro le metieron una camarita para Ujú. revisarlo. Y le dijo el doctor, tampoco puedo hacer nada por ti. Entonces yo bien me acuerdo la angustia de mi papá, sus ojitos. Entonces el doctor ya prácticamente diciéndole, pues ir a morir a casa. Entonces fue algo que nosotros no aceptábamos, Sí. aceptábamos. Llegábamos a la casa llorando, aquella angustia, aquello que uno no podía dormir, ya mi papá con más síntomas. Pero en ese tiempo yo me aferré tanto a un milagro, Mm. me aferré tanto a un milagro que yo decía, no, es que mi papá no puede morirse. O sea, es como que en mi mundo, eso no podía pasar en mi mundo. O sea, en el mundo de Ruth, ¿cómo el papá Sí. de Ruth, ¿verdad? Se va a llegar a morir va a pasar por un cáncer? Yo decía, no, esto tiene que ser algo grande. Mi papá va a sanar de cáncer y va a ser un testimonio grande. Yo lo creía con todo mi corazón. Ujú. Yo incluso a lo que es al músico de la iglesia, yo le decía, mira, aquí va a estar mi papá tocando el bajo un día. Tu papá era músico también. Mi papá le gustaba mucho el bajo. Ujú. Entonces, en ese tiempo él ya no estaba en lo que es en el ministerio de alabanza, él se había apartado del ministerio de alabanza. Pero nosotros con mi papá en fe hacíamos planes y decíamos, papi, cuando sane, vamos a ir a evangelizar, le decía yo, a repartir tratados. Mi papá le decía a Dios, Señor, si tú me sanas, le decía, y si el propósito que tú tienes para mí es ser barrendero de la iglesia, yo lo hago con todo el gusto, decía mi papá. O sea, Mm. no, porque a veces la gente piensa que solamente es predicar o cantar, ¿verdad? Correcto, Y sí. mi papá decía, no, en lo que tú quieres que yo sirva, si tú quieres que yo sirva siendo el que limpia la iglesia, el que barra la iglesia, yo eso voy a hacer, decía mi papá. Y lo creíamos hasta el final. Mm. Entonces, esa es la parte difícil cuando uno cree algo tan, tanto, tanto, especialmente uno como cristiano que conoce la palabra y cree en la palabra y se aferra a la palabra y cree en un milagro y de repente cuando las cosas no se tornan como uno quiere, es ahí donde como que duele el doble, creo Sí. yo.